Mira, el futuro, no sé, $1 millón, poner, o sea, el precio muy alto, un precio bastante alto, la gente utilizándolo como colateral, la gente y las compañías, gobiernos, usándolo mucho como colateral. My screen, I saw it all start. Bitcoin. Bienvenidos a un nuevo episodio del Bitcoin Libertarian, el último episodio del mes de agosto de nuestro stream y lo vamos a cerrar en español. La verdad que fue un mes espectacular en cuanto a stream se refiere. Nos cerraron las cuentas de YouTube de nuevo, pero bueno, nos importa muy poquito. Vamos a seguir yendo para adelante. Y bueno, terminó la conferencia de Hong Kong, vamos a hacer todo el review en la semana. Pese a, como digo siempre, estoy un poco defraudado por la gente de la conferencia que no nos dio un pase de prensa, pese a ser la cuenta la cuenta Bitcoin Only más grande de Hong Kong. Pero bueno, no importa, nosotros no necesitamos de ellos, vamos a seguir para adelante y bueno, arranquemos. Hoy tenemos a José, un amigo de Argentina. José es un verdadero optimista de Bitcoin, inspirado en la famosa cita de Winston Churchill: yo soy un optimista, no parece tener demasiada utilidad ser otra cosa. Especialmente en estos momentos, cuando toda la gente está asustada y el precio está $108.000. Si a mí me decían hace un año que el Bitcoin iba a estar hoy $8.000, no lo iba a estar saltando en una pata. O sea que, muchachos, no tengan miedo. Con más de 1.500 seguidores en su perfil, se dedica a promover la combinación perfecta entre Bitcoin y los contratos inteligentes, destacando especialmente a Rootstock, la capa DeFi de Bitcoin que considera esencial para el futuro de las finanzas descentralizadas. Desde Argentina, José comparte contenido práctico sobre BTCFi, cómo pagar el subte, el metro, en Buenos Aires con stablecoins colateralizadas en Bitcoin y participa activamente en comunidades para fomentar la adopción de esas tecnologías. Hoy vamos a hablar de su historia, que por lo que vi es muy interesante. Vamos a hablar de todo lo que él está haciendo para que Bitcoin se adopte en la vida cotidiana y cómo Bitcoin está cambiando la vida. Y una cosita más que me contó, cómo hizo para, mediante Tropicus y mediante préstamos colateralizados en Bitcoin, comprarse un iPhone. José, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá. O sea, siempre veo tu stream, veo este canal, siempre tienes invitados de lujo. Me encanta, de verdad. Y bueno, y para mí es un placer estar acá compartiendo con toda la comunidad, ¿no? Sí, mira, como bien lo dijiste, yo soy Bitcoiner desde el año 2020. O sea, que lo empecé a estudiar bien, ¿no? En serio. Por ahí antes solamente escuchaba el nombre, sabía, veía que subía, ¿no? O sea, mira, Bitcoin, una criptomoneda que está subiendo tanto, pero hasta ahí. Perfecto. Me animé a comprar a partir del 2020 y bueno, encantadísimo de poder pertenecer a la comunidad, de aprender cada día más. De verdad Perfecto, bueno. que fue Y bueno, te agradezco de estar acá. La verdad que decís de nuestros invitados, para mí, los invitados de sí, lujo son todos. Son todos. sí, exacto. Desde el chico que tiene 100 seguidores en X y habla de Bitcoin, hasta un CEO de una compañía o gente muy grosa en el espacio de Bitcoin, que sí, por suerte lo hemos tenido. Pero te corté porque estabas hablando de la primera pregunta que quiero hacer, que es la primera pregunta que le hago a todos, que es: ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Bueno, viste que, bueno, fue por un tema más que todo de inflación, ¿no? Acá en Argentina y de cepo cambiario, o sea, llegué y dije, a ver, tengo que aprender sí o sí. Y recuerdo haber ido con un billete de $20 a una casa de cambio que decía que vendían Bitcoin. Entonces, mira, acá venden Bitcoin, sí, te puedo comprar $20. El tipo, la persona se me quedó mirando y me dijo, espérate un momento. Consultó algo y me dijo, no, no te puedo vender esto. Y me quedé caliente, ¿viste? Yo, no puede ser, ¿cómo que no? Y ahí empecé a aprender. Yo dije, ¿cómo no me va a vender? O sea, y ahí empecé a aprender, pero fue de esa forma, o sea, ya tenía la intención de comprar. Y entonces, a ver, cuando compro, fue en el 2020, 2021, empecé a ver cómo esos $20
se volvían 22, 23, 24. Empecé a entender un poco de los fundamentos, ¿no? Y bueno, después me adentré a la comunidad. Cuando empecé a ir a eventos en vivo, personalmente, ¿viste? Empecé a conocer a la comunidad de Twitter. Eso fue un antes y un después para mí. La verdad es que sí. Perfecto, perfecto. Y contanos la historia de, porque yo vi en tu ex, me acuerdo que vos me hablaste por WhatsApp y me Sí, contaste de sí. esto de que te habías comprado un iPhone usando Tropicus y Rusto, que eso lo vamos a ver. Pero también cuando veo en X, cuando entro en tu perfil, veo esta historia de que una chica había puesto una foto que vos manejabas un taxi y, y aceptabas pagos en Bitcoin. Contanos tu historia, cómo fue que empezaste con taxi o con aplicaciones. ¿Cómo fue que empezaste a aceptar Bitcoin? ¿Y cómo fue esa transición de, de estar manejando un auto a ser un referente y un educador Bitcoin en Argentina? Sí, la cuestión se dio porque, viste, empecé a aprender de toda esta tecnología. Twitter, X, me ayudó muchísimo, aprendí muchísimo ahí y empecé a interactuar con la comunidad. Y recuerdo que, bueno, como yo había dejado mi trabajo de relación de dependencia y trabajaba con las aplicaciones estas de viajes, en un momento veo una imagen, ¿no? De de Napoleón, ¿viste? De Pete Driver allá en El Salvador, que tenía una imagen. Le sacó una foto a su auto y el típico logo de se acepta Bitcoin. Y yo dije, a ver, me pareció una idea súper genial y yo dije, pero ¿por qué yo no lo puedo replicar acá? Recientemente estaba aprendiendo a utilizar Lightning Network y yo dije, a ver, ya sé utilizar Lightning, puedo cobrarle a cualquier persona. A ver, pero ¿cómo hago la rampa con Fiat? Y justamente ese mismo año, un exchange acá llamado Velo, que fue el primero, el pionero en recibir pagos con Lightning Network, ¿viste? Yo dije, a ver, entonces, le cobro a un extranjero en el aeropuerto, voy, transfiero a esa tarjeta y con esa tarjeta pago la nafta. Y y yo dije: "No, mira, lo puedo hacer aquí también", como si estuviese en El Salvador. Y ahí lo que hice fue imprimir un cartel que es el que sale en la imagen, y bueno, y andaba en el auto con mi cartel de que aceptaba Bitcoin también. Y, entonces me pasó algo muy, particular, y era que la gente se quedaba impresionada. Había gente que no le prestaba atención, pero había gente que sí. Y esa gente me decía: "¿Y cómo que aceptas Bitcoin?". Y ahí, por ahí iba, ¿viste? Ahí, no, mira, lo acepto de esta forma. Hay una tecnología llamada Lightning Network. Les recomendaba el exchange. Mira, por este exchange lo conviertes a peso. Y me encantaba hablar del tema. Claro, porque aparte eso no solo es, bueno, obviamente es bueno para vos porque y es innovador y es un nuevo medio de pago y es también, por ejemplo, para si te cae un Bitcoin, ejemplo, yo te caigo a tomar el taxi o te pido creo que trabajabas por una aplicación, pero te pido por la aplicación el coche y veo que me aceptás Bitcoin y yo te voy a pagar con Bitcoin, o sea, yo te voy a Sí, pagar sí. con Lightning. Em, que otra cosa, by the way, en la conferencia Bitcoin ayer, quise ir a pagar un café. Yo no uso mucho Lightning porque no me gusta gastar los Bitcoin, pero cuando hay una conferencia, cuando hay algo así, lo uso. Y en la conferencia no se podía pagar con Lightning. Se podía pagar con tarjeta, se podía pagar con efectivo, pero Ah, no se podía pagar con Lightning. Pero bueno, y lo que vos me decís, eso, de que capaz que te aparece un Bitcoiner pero también está bueno para una persona que no es Bitcoiner, que se enteró porque en la televisión alguien, alguno de estos periodistas, nombra la palabra Bitcoin y dice que cruzó tal barrera, y te viene la pregunta, ¿no? Te pregunta, pero, Bitcoin, y ve un caso de uso para todos los días. sí. Sí, sí, tal cual. Y, y era impresionante porque ahí notabas, viste, el interés de la gente. Había gente que no le prestaba atención, pero el que sí, viste, el que sí era curioso, ahí lo transfiliábamos, ¿ves? Claro, claro, Y porque. ahí, ujú, y discúlpame que te interrumpa, No, no, no. ahí me di cuenta, o sea, de que tenía vocación para eso, de que me gustaba educar, ¿viste? Sobre Bitcoin, porque es muy bueno, ¿viste? Entre Bitcoiner entendemos que esa pasión, ¿viste?
de interactuar sobre Bitcoin, ¿viste? Sí, es fundamental eso lo que nombrás, la educación. ¿Por qué? Porque sí, obviamente entre bitcoiners nos entendemos, entre bitcoiners hablamos, pero y ayer lo hablaba porque ayer estuve en vivo como invitado de la gente de Money on Chain en las charlas con Sato, con BTC Andrés, y yo lo que decía, el gran problema que tenemos hoy, toda la gente que educa, que crea contenido, que tiene un podcast, es que todo se volvió en charlas entre bitcoiners. Entonces, eh, es como que somos bitcoiners, me lo dijo un invitado que me había dicho, no, yo ya estaba podrido de estar en los podcasts porque parece que estamos todos en un campamento hablando, todos los bitcoiners hablando alrededor del fuego, de la fogata, y lo que tenemos que hacer es eso, convencer al otro, al que nunca usó Bitcoin. Casualmente, el miércoles hubo una fiesta acá en Hong Kong de la gente de Roxxon TV, que está inaugurando su estudio acá en Hong Kong, y bueno, cayó un amigo mío con otro amigo, mi amigo es Bitcoiner, y con un amigo de él que no era Bitcoiner. Y le enseñamos en vivo, que está filmado y creo que lo subí a X, cómo bajarse la wallet de Satoshi, cómo Bien. hacerse la cuenta y le mandamos sats en ese momento. Y el pibe dice, ah, ya está, ya está. Entonces, eso es fundamental. ¿Y cómo hacías con el tema de, porque eso estaba activado para cuando te pagaban en efectivo o había alguna Exacto. relación de pagar directo por Cabify o por Uber con Bitcoin? Exacto, mira, te iba a decir eso, justamente te iba a decir eso. Había alguien, una vez tuve que ir desde Capital a Ezeiza, alguien que sí sabía, y se sorprende, o sea, ve el anuncio, ve el cartel y me dice, ¿en serio cobras con Bitcoin? Yo sí. Me dice, lo acabo de pagar por tarjeta. No lo hubiese pagado en la aplicación y te hubiese pagado. Y Exacto. se quedó impresionado y no, y ahí hablamos, y tuvimos una buena charla, o sea, estuvimos hablando que casi 40 minutos, desde Capital hasta Ezeiza. No, que cómo hiciste, que no, yo te hubiese pagado. A ver, las pocas personas que directamente me pagaban en la aplicación, eh, era por eso, porque colocaban el viaje en efectivo. Ahí sí tenían la oportunidad de hacerlo. A ver, una vez también tuve la oportunidad de llevar, viste, como pasajero al fundador de acá de un exchange y me dio una propina de un token que ellos tienen y lo guardo, viste, como recuerdo. También generamos una linda charla. Perfecto. Este, en una oportunidad, viste, hablando también de Bitcoin y de minería, me pasó que tuve un viaje corto y era un minero de Paraguay. Y me dijo, ¿vos aceptás Bitcoin? Y yo sí. Y después me confiesa, me dice, mira, yo no te pago con Bitcoin, yo soy minero. Yo no te pago con Bitcoin. Si tuviese acá para pagarte, no te pagaría. Pero me parece interesante. Contame más. Y ahí íbamos hablando. Él lo había pagado en la aplicación, ¿viste? Pero Sí, era sí, sí. interesante, era llamativo. Tenía como doble propósito. Sí, no, el doble propósito de, primero, vos aceptar y tener ese derecho de recibir un pago en moneda real, un pago real al instante. Y segundo, el tema del propósito de educar, porque me parece que es importante, a veces, y es lo que yo digo siempre, ¿no? Uno, en esta cultura de que somos bitcoiners hablando en un campamento alrededor de la fogata, eh, quizá tratamos de crear un contenido o hablar de cosas que a la gente que no está en Bitcoin todavía no le interesa. Ejemplo, la privacidad, ejemplo, el tener un nodo, ejemplo, eso, la soberanía y todas esas cosas. Pero con estos ejemplos básicos, como diciendo, mirá, ese Bitcoin que a vos te parece que, no sé, que está hecho para los delincuentes o que te convence ese cuento, me lo puedes usar para pagar acá. Y si no se te ocurrió a veces tener, no, pero eso es porque está linkeado, vos lo tenías, el precio ya está seteado por la aplicación, porque si no, otra de las cosas que yo he visto en lugares que aceptan Ujú. Bitcoin es que te hacen un descuento para pagar, si pagas con Bitcoin. Sí, no, pero o sea, ya eso estaba seteado en la aplicación, pero también hacía viajes privados, ¿viste?
Eh, que así, a ver, ahí lo particular era, o lo interesante cuando hacía este tipo de viajes privados, era que inmediatamente, o sea, no importaba la hora, yo fui a buscar a ese Isa Bitcoiner que llegaban a las 4 de la mañana y se sorprendía, ¿me puedes buscar a las 4? Sí, dale. Y, ¿viste? O sea, y yo le compartía internet y hacíamos la transacción. Y me Espectacular. tocó un caso muy particular, que era, ya que hablamos de Money Chain, que estuviste ahí de invitado, que llega esa persona y me dice: "Mira, ¿sabes que yo no tengo Lightning?". Y veía los loguitos, ¿viste? Veía el cartel: "Ah, mira, ¿tienes Lightning?". Entonces no, pero mira, también te puedo aceptar USDT, te puedo aceptar Doge. Y me dijo: "¿Tú aceptas Doge?". Y yo: "Claro". Si yo fui a la charla ahí en el espacio Bitcoin de Manu Ferrari, de Money on Chain, yo conozco Money on Chain y también te lo acepto. Y me dijo: "¿En serio?". Y yo: "Sí". Y le cobré en stablecoin 100% colateralizada en Bitcoin, pero era porque sabía, ¿viste? O sea, también recibí pagos en DOC, en todo, o sea, pero era eso, era como que, a ver, el enseñar, el interactuar, Perfecto. es eso, ¿viste? Me parece. Aplicarlo en el día a día. Claro, claramente ese tema, la enseñanza de mostrarle a la gente que se puede usar, mostrarle a la gente que es una tecnología que, vuelvo a repetir, que viene a hacer una disrupción gigante en el mundo de las finanzas, en el mundo en el día a día, y eso, con el ejemplo de cómo se puede usar para pagar y decir, mira, hago esto y lo pago, es fundamental, porque lo empezás a usar y bueno, y después la gente quizá cae en el rabbit hole y sí, se mete en los temas más duros, como ya lo que hablamos nosotros de estar en contra de la fe, de estar en contra de la impresión monetaria y de todas las cosas de los bancos. Ya uno se vuelve más radical. Yo también descubrí Bitcoin hace mucho tiempo como un medio de pago, como una forma de pagar fuera de Argentina. Estoy hablando en el año 2011, cuando estaba los K, que no se podía hacer nada, y bueno, para mí era un medio de pago, en ese momento no le di pelota, si le hubiera dado pelota las cosas serían diferentes hoy para mí, pero bueno, pero sí, ves eso, ves la utilidad y después cuando caes en el rabbit hole te volvés ¿cómo se llama? Más radical y más bitcoiner y más maxi. Y ya no estás haciendo más aplicaciones o seguís. No, no. No, no, ya no, porque ya me dedico única y exclusivamente a la difusión, ¿viste? A la educación, a la difusión de Bitcoin, de Rookstock, ¿viste? Por eso Perfecto. más que nada. Perfecto. ¿Y a vos te parece que la gente que tiene un negocio o la gente que tiene o que presta un servicio debería aceptar más Bitcoin? La gente Bitcoiner, ¿no? Obviamente, no una persona que no sabe, pero debería una persona que tiene un negocio. A ver, yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Argentina, yo tenía mi negocio de clases de particulares. Hoy se me ocurre de que si yo seguiría obviamente aceptaría Lightning a full. Como Claro. eso, te dirías que es necesario que la gente empiece a aceptar, a poner eso como medio de pago para que el que no es Bitcoiner se lo empiece a preguntar y capaz que cada 10 uno le pregunta, le da la hora spiel y empezás a bitcoinizar a la gente. Sí, sí, claro, indudablemente. De hecho, eso es una de las cosas que hago. Mira, ya que hablaste de Wallet of Satoshi, o sea, ahora doy clases, viste, charlas, clases, conferencias, y esa es la wallet que yo uso por lo fácil y rápida que es de usar, o sea, que es de descargarse y de transferirse sats. Y lo de los negocios también. Yo trabajo en Krypton, que tiene un procesador de Lightning y de stablecoin también. Y es eso, ¿viste? Es ir de local en local, de negocio en negocio, a, a ver, ¿viste? Para ofrecerle una alternativa más. Porque, a ver, es como crearle una cuenta, mail, contraseña, y ya le genera un QR que te acepta un montón de tokens, ¿viste? Incluyendo Bitcoin. Claro, claro. Y aparte, ahora Ujú. En Argentina, no sé si escuchaste, está, va a haber no sé si ya lo largaron o estaban en proceso de largarlo, Bull Bitcoin. Bull Bitcoin estaba por Sí, sí. largarse en Argentina, que eso es maravilloso porque lo que hace es que los negocios puedan aceptar Bitcoin sin la necesidad de ser Bitcoiners.
O sea, Exacto. vos sos bitcoiner, pagás con tus bitcoin y la gente recibe pesos en su cuenta. Entonces, todas esas herramientas yo creo que son fundamentales en este momento de la adopción, porque obviamente estamos recontra early. eh, y bueno, y eso, poner, si vos sos bitcoiner, en tu negocio que te acepte, que aceptar bitcoin o que te paguen con bitcoin, es una gran forma de seguir dándole la píldora naranja a la gente. Y hablando de eso, vos siempre hablas de usar bitcoin en la vida diaria, Sí. como pagar el subte, eh, y todas esas cosas. ¿Cómo es eso de pagar el subte con Dollar on Chain u otras anécdotas que tengas de Argentina, aparte de tu anécdota personal de haber cobrado en tu taxi o en tu coche de aplicación con Bitcoin? Sí, mira, eso es gracias de verdad a toda la adopción y a todas las startups, viste, de Bitcoin que hay acá en Argentina. De verdad, bueno, una de las primeras experiencias que tuve, o sea, con este tema, fue que, viste, tú pagabas con pesos, o sea, tú precargabas con peso tu tarjeta y recibías cashback en Bitcoin. Y eso era una maravilla, ¿no? Bueno, no, o sea, te incentivaba a gastar, ¿viste? Con esa Claro, tarjeta. con Lemon. Ajá, exactamente, sí. Exacto. De O hecho, sea, eso en el 2021 claro, era una maravilla. by the way, estuve hace unos días con Borja, uno de los Ajá, cofundadores de Lemon, que ahora está sí, sí. en Rooftop. Sí, y es eso, o sea, eso como primera experiencia, ¿viste? Entonces después se van uniendo más, ¿viste? Se van uniendo más, por ejemplo, con Doc, por ejemplo, fue listada en Buenbit, ¿no? Y entonces los Doc, o sea, vas, precargas la tarjeta con Doc y vas y pagas en el subte. ¿Viste? No, bueno, vos sabés que, por ejemplo, acá el Bondi, el micro, pagar el Bondi hasta no hace mucho era solamente con SUBE, ahora liberaron eso y se puede pagar con cualquier tarjeta, pero si lo pago con una tarjeta que está precargada con DOC, ya está, es una maravilla, eso es rarísimo, eso no se ve no se ve en ninguna parte, ¿viste? Y es Claro, súper interesante. eso es espectacular, porque sí, yo Sí, la última vez que estuve en Buenos Aires fue 2024, en julio de ok. 2024, y en esa época no usé tanto transporte público, pero en el 2022, eso era un tema porque yo tenía que usar la SUBE. Para el que no es argentino y nos está escuchando, Bondi es el colectivo, el bus de la ciudad, Subte es el metro, y la SUBE es la tarjeta que se usa en Argentina. Acá en Hong Kong tenemos una similar que es la Octopus, la tarjeta que se usa en la Argentina para el transporte público. Pero lo que me está diciendo ahora, si se puede pagar con cualquier tarjeta, es espectacular, porque vos lo recargás y podés usar Bitcoin para viajar por la ciudad. Sí, tal cual. Y es una Perfecto, maravilla. perfecto. Lo voy a ver si. ¿Y eso acepta cualquier tarjeta? Sí, sí, O cualquier tarjeta, sea local, sea internacional, sí, sea. sí, sea Visa o Mastercard, sí. No, espectacular, espectacular. La Ujú. próxima vez que yo estoy planeando viajar, vamos a ver cuándo y si tengo que tomar transporte público, voy a ver si uso una tarjeta relacionada con Bitcoin para viajar. Y eso vos lo documentás y eso vos se lo explicás a la gente. Cuando vos le contás a una persona que no está dentro de Bitcoin, que pagás el subte con Bitcoin, ¿cómo reacciona y qué te pregunta? Que no lo entienden. A ver, es que es eso. Ah, mira, qué copado, pero para ellos es como si estuviese usando pesos, ¿viste? Eso es lo que, pero es como, es eso, es eso. Es como que para ellos es que, pero, bueno, sí, usaste peso no, Bitcoin. O en algunos otros casos, stablecoin, que son criptodólares, ¿viste? Por ahí cuando yo les enseño, les digo, miren, esta cotización, ustedes la van a ver en las noticias como dólar cripto igual a tal. ¿Viste? Porque para los que no son de Argentina, acá hay varios tipos de cambio, el dólar blue, el MEP, bueno, esa cotización sale como dólar cripto. No sabía que el dólar cripto era en las stablecoins. Lo veía en Sí, sí. Argentina,
pero no sabía que eran las Ujú, stablecoins. Y, ujú. y vos crees que, a ver, los bitcoiners nosotros tenemos ese... Hay dos tipos de bitcoiners, de maxi. Primero, el maxi que entró, el early adopter, por ejemplo, la gente que entró antes del 2015, que probablemente tiene unos cuantos coins y, y esos cuantos coins se transformaron en unos cuantos billones de dólares. Y esa gente, sobre todo los ultra maxi, los hardcore maxi, lo que quieren es gastar. Ellos ponen dinero en Geyser Fund, dan grants, les gusta fomentar estas economías circulares. Por otro lado, estamos los que vinimos después y no pudimos colectar tantas coins, por ende nosotros no queremos gastar los bitcoins, porque sabemos que a ver, es como te digo, todos los bitcoins, si bien hoy bajó, hoy está a $108.000, todos sabemos que en el largo plazo Bitcoin va a ir a 200.000, 500.000, 1.000.000, 10 millones, 100 millones de dólares, porque es indefectible que pase eso. Obviamente que no sabemos cuándo, pero va a pasar sooner or later. Por ende, no queremos gastar los Bitcoin. ¿Vos crees que gastar Bitcoin es necesario para que la adopción siga creciendo? Porque muchos dicen eso. ¿O no? Y sí, sí. Sí, o sea, yo digo que Bitcoin es libre, cualquiera, o sea, el que quiera, el que sienta necesidad de gastarlos, a mí no me gusta gastarlos mucho, si te soy sincero, pero de vez en cuando, ¿viste? Algo simbólico, algún gustito, alguna nueva experiencia, sí. Pero es porque no tengo. Pero, o sea, también comprendo a los early adopters que sí, que el que tiene, bueno, es libre de hacerlo. El que se quiera comprar una casa, el que quiere invertir, bienvenido sea. Pero sí, sí, indudablemente, si te sobra, pues ir gastando. Al que no le sobra mucho, bueno, hace pequeños paguitos, pero lo interesante es eso, ¿viste? Y a mí me Que se gusta, utilice la red. exacto, a mí lo que me gusta mucho es, eh, a ver, yo tengo no sé si vos usás Noster o cuán adoptado está Noster en Argentina. Bueno, ayer casualmente estuve en un evento que se hablaba puramente de Noster, en un side event. A mí me encanta Noster y estaba el fundador de Damus, uno de los clientes de Noster. Y la verdad que quiero traer más gente para hablar de Noster. Y si hay gente en Argentina en español que habla de Noster, que me contacte porque es una tecnología que me encanta y le tenemos que dar más difusión. Y bueno, viste que en Noster te pueden dar los apps, te pueden mandar, haces una foto y te da, bueno, y yo desde que estoy hace más de 2 años que estoy en Noter, siempre fui colectando y colecté, tengo unos cuantos satoshis en la wallet de Satoshi de ser influencer. Y eso me gusta los satoshis que voy sacando por Noster, que de hecho una vez me mandó Jack Dorsey como 15.000 satoshis, porque habían hecho una conferencia de Noster acá en Hong Kong. El último día yo fui el que organizaba todo y puse la foto en mi Noster y Jack Dorsey me sapeó como 15.000, no sé cuánto, sats, ¿viste? Y bueno, esos sats que yo voy colectando por Noster son los que me gusta hacer circular. Me gusta cuando voy a Bien. una conferencia pagar con Lightning. O lo que hacía antes, que ahora lo voy a retomar, es cuando hacía los streaming, si se suscribían al canal y todas esas cosas, les daba, hacía un sorteo de Lightning, pero ahora lo voy a retomar porque en ese momento yo me acuerdo que decía suscribite al canal y comentá. Y se comentaban cualquier cosa y se iban. Ahora lo que voy a poner es el proof, gracias a los chicos de clases de Bitcoin, el proof of view. Voy a poner un par de preguntas y el que las conteste se va a llevar el premio de Satoshi. Eso sí me gusta hacerlo circular porque eh, hay que hacerlo circular Bitcoin, básicamente hay que hacerlo circular para hay que hacerlo masivo. Y hablando un poquito de DeFi y en Ujú. Bitcoin, que es otra de las alternativas que hoy tenemos, porque hasta hace un poco de tiempo, si vos querías usar tus Bitcoin, los tenías que vender y con eso fiat usarlo en el real, en el mundo fiat. Ahora tenemos la posibilidad de usar esos Bitcoin que tenemos como un colateral y sacar dinero fiat para comprar otras cosas. Contanos esa experiencia de cómo vos, que vos fue lo que
vos me mandaste el mensaje de cómo hiciste para comprarte un iPhone usando Bitcoin, pero sin gastar los Bitcoin. Exacto. Haciendo BTC5, mira, ¿sabes qué? Tenía tiempo, yo tenía tiempo pensándolo. Yo, o sea, viste, como buen Bitcoiner, viste, uno piensa las cosas dos veces. ¿Será que me lo compro? ¿No me lo compro? Esto en un futuro me voy a arrepentir, viste, prefiero comprar, ahorrar sats. Y después dije, vamos a hacer un experimento. ¿Por qué no mejor hago esto? O sea, dejo como colateral, no vendo, dejo como colateral y casualmente me pasa que en el sitio donde compro ese equipo, en Krypton, viste que tienen un marketplace, me aceptaban esta stablecoin, o sea, yo dejé como colateral, ¿no? Yo dejé como colateral Bitcoin y me dieron DOC de, me dieron DOC de préstamo, ¿viste? La stablecoin. Y bueno, ahí en ese marketplace me vendieron el teléfono con DOC, ¿viste? Me los aceptaron y ya está. Pero, o sea, lo particular de todo esto es que eso fue hace meses, ¿no? Eso fue hace unos 3 meses. Y ahora ese colateral subió, creció. Aún en 108.000 es más de lo que yo había depositado. Entonces, cuando yo termine, o sea, mi esperanza es, o yo me siento optimista, es porque cuando no he vendido. Entonces, cuando yo termine de pagar el préstamo, me van a desbloquear, me van a regresar al precio que esté en ese momento. Y para mí eso es una maravilla. O sea, porque no vendí. Claro, y ¿cómo es que funciona? Vos bloqueás un punto, una cantidad de Bitcoin y te dan el Exacto. dinero y te dan el dinero en ese momento y, y una vez que vos pagás, se desbloquea. Sí, exacto. Cuando termino de pagar el préstamo, Cuando termino de pagar el préstamo, se me desbloquea, me lo regresan otra vez a la wallet. Eso queda bloqueado en un smart contract de ahí, de Trópico. Y lo que me gusta también de Trópico es que es bastante transparente. O sea, te van diciendo, mira, tenés esto bloqueado. Si el precio llega a este punto, te podemos liquidar, por favor, o aumenta el colateral o disminuye la deuda. Pero, o sea, no es que te dicen, no, paga tal día, no. No, Y sí, sí. bueno, la tasa era variable, pero en ese momento entonces creo que fue al 8%, que si te lo pones a comparar con la economía tradicional es una locura la diferencia. Sí, no, eso hemos tenido a Mauricio hace unos meses de Tropicus y nos contaba gente que compró motos, que invirtió en su Sí, negocio, que como es, que se amplió la casa. Claramente todas esas cosas que se van generando son buenas para el ecosistema Bitcoin. ¿Por qué? Porque hace que no haya que vender. Entonces al no haber presión sobre la venta, lo que hace es que, como decís vos, el precio no caiga y lo que vos pusiste hace un par de meses, hoy valga más. Entonces, probablemente si vos lo dejás el tiempo suficiente para, eh, eh, aparte como también, eso pasa también en los préstamos con Bitcoin, donde vos ponés el Bitcoin y no tenés que hacer como en el banco, donde todos los meses tenés que pagar tu préstamo religiosamente. Acá vos lo ponés y como muchas funcionan, lo pagás cuando querés. El único problema es que si Bitcoin cae, el precio de una manera bastante fuerte, eh, vas a forzarte a que te liquiden el colateral. Pero eso es lo maravilloso. ¿Y vos crees que, cómo está esto, la adopción de este tipo de DeFi en Argentina o en Latinoamérica? lamentablemente no es muy conocido. De hecho, me gusta hablar de este tema. O sea, lo hice para educar con el ejemplo. Lamentablemente no es muy conocido, pero bueno, para eso estamos, ¿viste? Para educar, para, ¿viste? Para enseñar con el ejemplo. Y obvio, o sea, mira, a mí pues hoy puede ser un teléfono, en unos meses o en unos años puede ser un auto, un bien más grande, ¿viste? Un inmueble. ¿A quién no le gustaría, ves? Pero, o sea, la idea es esa, o sea, la esencia es ese modelo, ¿viste? De utilizarlo como colateral. Claro, ¿no? Y yo estoy encantadísimo. Para mí ella es una filosofía de vida, ¿viste?
Y aparte, esa es la maravilla de Bitcoin. Yo la verdad que, más allá de todo, yo soy un enamorado de Bitcoin por todo lo que promueve y por todo lo que le da a la gente que hasta el día de hoy o hasta el día que se creó Bitcoin, había dos mundos. El mundo en el que juegan los millonarios y el mundo en el que juega la gente del día a día, que es el mundo fiat. Bitcoin lo que vino a hacer es igualar esos dos mundos. O sea, todos los que estamos dentro de Bitcoin, desde Sailor hasta vos, hasta un granjero en el medio de África que tiene 1000 sats, jugamos con las mismas reglas y nos permite jugar por primera vez en la historia con este tema de los préstamos colateralizados, como juegan los millonarios. ¿Por qué? Porque la gente se piensa que, por ejemplo, Elon Musk o Galperín, tanto que le pegan a Galperín en Argentina, él tiene, no sé, billones en una caja de seguridad en el banco. No, lo que tiene es stock en una empresa que varía y eso tiene un valor. Y Galperín no cobra un sueldo. Galperín lo que hace es cuando necesita plata, pone sus acciones de su empresa como colateral en un banco y el banco le presta plata. Entonces, de esta forma, nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros tenemos esto que es Bitcoin, que es más valioso que las acciones de cualquier empresa del mundo y del universo, y lo podés poner, decir, este es mi wealth, esta es lo pongo como colateral y recibo plata sin venderlo. Obviamente eso tiene sus riesgos, porque si hay un drawdown, si hay una caída del precio muy fuerte, te lo pueden liquidar. Pero por primera vez en la historia podemos hacer eso. Y eso es maravilloso. Yo por eso siempre discuto cuando me dicen, pero sí, pero a mí no me gusta que las empresas de tesorería vayan a Bitcoin, o que los gobiernos, o que los millonarios. Yo lo que digo es, Bitcoin es para todos, Bitcoin no pide Claro. permiso, y una vez que vos entrás, que vos cruzás ese portal, para Bitcoin somos todos iguales. Para la blockchain somos todos iguales. No es como las otras monedas, no es como Ethereum, que si vos tenés más Ethereum, tenés más poder de decisión. Acá, para Bitcoin, Sailor, que tiene 700.000 Bitcoin, y yo, que no voy a decir cuánto tengo, pero son muchísimo menos que Sailor, tenemos las mismas reglas. Eso es lo maravilloso que tiene Bitcoin. Y en un post reciente vos mencionás una propuesta de grant para Geyser con la DAO de Rustock. ¿Cómo funciona esa DAO de Rustock y por qué son claves para que el ecosistema crezca? A ver, porque te digo, yo soy usuario de Geyser Fan, sé que funciona con Lightning, que funciona muy bien. De hecho, en algún momento, viste, hice una campaña, viste, como de donaciones, viste, para incentivar la educación, ¿no? En Bitcoin, en el auto, viste. O sea, conozco el proyecto y me encantaría, pues, que también sumaran o sea, que también estuviese dentro de Rookstock. Y bueno, hasta donde tengo entendido, la propuesta es como que, a ver, los donantes, ¿viste? De Sats vía Rookstock, ¿no? Es como que, mira, la propuesta es esta. Si se llega al objetivo, bien, me quedo con el dinero. Si no se llega si no se llega al objetivo, bueno, se le regresará a todos los donantes, ¿viste? Su respectivo SAT. Eso parece una propuesta interesante. Se expandiría más el ecosistema, se abriría más el juego y a mí me encantadísimo. O sea, todo lo que tiene que ver con Bitcoin y sus capas, ¿viste? Innovación, yo soy encantadísimo de eso. O sea, me encanta promoverlo y me encanta enseñarlo y usarlo. Exacto, exacto, ¿no? Y lo de Geyser Fund el otro día, casualmente el martes, fue el último stream que tuvimos en inglés con Mick, creo que se llama, el chico de Geyser Fund de Inglaterra. Y eso también es otra de las opciones que tiene Bitcoin, el hecho de esta democratización de poder dar donaciones, poder hacer crowdfunding. Después tenés Lightning Ventures, donde vos podés ser un angel investor, invertir en una empresa, en un early stage, usando Bitcoin. Todas esas cosas que le abren a la persona de a pie, al hombre del día a día,
opciones que antes la tenía solamente un grupo selecto de gente que tenía acceso a, ejemplo, a pedir préstamos colateralizados en wealth, a invertir en early stage startups, a hacer todas estas cosas. Y hoy con Bitcoin y con todas estas cosas que se están construyendo en las distintas capas de Bitcoin, es todo posible. ¿Y qué ventajas? Porque todo el tema de las loans con Bitcoin como colateral está muy hecho. Yo las que conozco están sobre USDT, hecho USDC, hechos en Solana o hechos en Ethereum. ¿Qué ventajas tiene Rootstock sobre estas cadenas, sobre los dólares que están en Ethereum o en Solana? Que están el colateral, este es el colateral en este caso es Bitcoin. Por ejemplo, acá auténticamente yo dejé bloqueado RBTC, que es el Bitcoin dentro de Rootstock, y me dieron una stablecoin colateralizada con RBTC. Y eso es gracias a los smart contracts que están dentro de Rootstock. Eso es lo que a mí me parece impresionante de todo esto. Y también otro tema también que es muy interesante es el tema de la seguridad, porque el minero de Bitcoin on-chain también valida transacciones en simultáneo de ambas redes, ¿no? Sin perder poder de cómputo. Eso me parece una genialidad, me parece una maravilla y que, o sea, de cierta forma ayuda a toda la red o contribuye con toda la red de minería de Bitcoin. Eso no se ve en ningún otro lado. Por eso para mí es sumamente importante contribuir con este ecosistema, bueno, y ayudarlo a fomentar, a educar, ¿viste? Y seguirlo utilizando, porque sé que tiene muchísimo potencial y muchísimo futuro. Perfecto, perfecto. Y vamos a mover un poquito a tu profesión, porque vos, ah, además sos abogado, que es Sí, lo que leí, y te definís como abogado, pero abogado con la B de Bitcoin, ¿sí? sí, sí. Eh, ¿Cuáles son los mayores desafíos legales para la adopción de Bitcoin y de DeFi en Latinoamérica y especialmente en Argentina? Mira, actualmente se está dando mucha regulación, ¿viste? Ese por ahí podría ser un parte del desafío. Otro desafío también en esta materia sería el tema de la educación. Falta muchísimo educar, falta educar políticos, legisladores, ¿viste? Jueces. Hace falta educar un montón, ¿viste? Para que más gente comprenda de qué va esto. Hay algo muy particular que fue la charla de la que dimos la semana pasada en Posada Misiones, por ejemplo, y es no confundir a Bitcoin con cripto. ¿Ves? Hay que arrancar desde allí. Se dio mucho acá en Argentina que con este fenómeno, viste, esto del caso Libra, que lo confundían y no es así. Entonces creo que va de la mano. O sea, yo creo que el principal desafío sería la educación. A cualquier persona y sobre todo a las personas que legislan, viste, que hacen las leyes, ¿no? Si no, Porque es un tema bastante nuevo y por eso es que me considero un abogado bitcoiner, que, o sea, que entiende de la materia y también sabe de leyes. A ver, podríamos asesorar, ¿viste? Para hacer una buena, algún buen proyecto de ley, ¿viste? Eso es sumamente importante y esencial. sí, no, claramente yo cuando veía lo de Libra, había una diputada que decía el Bitcoin Libra. ¿Cómo es este tema del Bitcoin Libra? Y yo digo, pensar Ah, que esa gente, a ver, voy a tratar de removerme mis valores ideológicos de la cabeza cuando me tengo que referir a un diputado, porque yo soy del Bitcoin Libertarian, así que podés entender mi asco y mi rechazo que tengo a la Cámara de Diputados y a todo lo que sea político. Pero, ¿cómo puede ser que esa gente que hace las leyes no tenga idea? ¿Cómo vas a decir el Bitcoin Libra? No tienen idea. Y como decís vos, esto tiene que haber, en vez de hacer tantas pelotudeces que hacen en el Congreso hablando mal y pronto, y por estas cosas me cierran los canales de YouTube. Pero bueno, ¿por qué no se ponen a decir, bueno, vamos a hacer una comisión
vamos a investigar Libra, porque hay que investigar qué es lo que pasó, si hubo coimas o lo que sea, pero vamos a poner una comisión que nos eduque en este tema que va a ser un disruptor de la economía del mundo. Y los diputados hacen las leyes, que las leyes son las reglas por las que se rige un país, interna y externamente. Entonces, ¿vos ves que hay políticos interesados en que esto se aprenda Sí. en generar leyes? Porque aparte es la Es, tecnología del futuro, la tenemos que legislar, porque esto trae crecimiento al margen, no es para que se llene de plata a 3 personas o para que los bitcoiners estemos más contentos. sí, sí. Mira, a ver, casos tenemos el de Bukele, el presidente de El Salvador, que ídolo total, o sea, años haciendo DCA en Bitcoin y le ha salido de maravilla. También tenemos el caso de Trump. Acá en Argentina, de a poco, o sea, el caso Libra sirvió mucho para eso, ¿viste? Como para educar, para decir, hey, ojo, para escuchar ese tipo de cuestionamientos que te digan, no, que el Bitcoin Libra, hey, pará, eso no es así. Pero sí, la verdad es que sí hay interés, pero es por todo esto, ¿viste? Por lo de Trump, Estados Unidos, ¿ves? Sí hay interés y encantadísimo de poder ayudar, de poder aportar mi granito de arena, de poder pagar el subte con Bitcoin, lo que sea, ¿viste? O sea, acá Perfecto. se educa a todo el mundo, o sea, no es porque, no, bueno, que tienes prioridad porque eres un político, no, a cualquier persona. No, Lo no, obvio. importante es orange pilear, ¿viste? Y llevar esta tecnología a muchas más personas. No, claramente, claramente, porque lo que vuelvo a repetir es, no es solo orange pilear para Bitcoin, para separar el dinero del Estado y todo eso, es porque es una herramienta y una tecnología disruptiva que va a traer crecimiento económico para los que los países lo adopten early. Así como te estoy diciendo, yo descubrí Bitcoin en el 2011, no compré en ese momento, no está aquí en ese momento, y me quiero matar porque yo hoy estaría retirado. La gente que está aquí en ese momento, hoy son billonarios. Entonces, Sí. pasa lo mismo en los países que se muevan más rápido hoy en el tema de Bitcoin, DeFi en Bitcoin, inteligencia artificial, van a ser esa gente que adoptó Bitcoin en el 2011 y hoy juega otro partido. Entonces, creo que todas esas cosas hay que hacerlas, todo ese debate se tiene que dar y a mí yo miro programas de Argentina, miro los debates, trato de mirar las dos campanas, yo te miro tanto la misa del Gordo Dan como te miro a Navarro en el Destape, o sea, miro dos puntos diferentes. Y ninguno plantea esas cosas, ninguno está diciendo qué vamos a hacer, cómo vamos a hablar de, está Bitcoin, cómo vamos a hacer una regulación, el país lo va a adoptar, vamos a hacer una reserva. Hay un montón de problemas en Argentina, pero esto se tiene que hacer, se tiene que encarar porque es fundamental, es el futuro y es Bitcoin van a ser los rieles en donde donde va a moverse la economía del futuro y no nos podemos quedar afuera. Y hablando de regulaciones, ¿cómo ves, si estás enterado o estás embebido de estas, las regulaciones MiCA en Europa y las propuestas de Estados Unidos al ecosistema Bitcoin? ¿Ves oportunidades o riesgos? No, oportunidades. Mira, oportunidades porque van a hacer que el mundo lo adopte, ¿viste? Es como que van a ser un modelo a seguir. A ver, comenzó El Salvador, ¿viste? Por ahí no le prestaban mucha atención, pero llegó Trump con todo esto, la ley MiCA, que, ¿viste? Que siempre ellos dicen que es para, ¿viste? Para salvaguardar el usuario, pero yo lo veo como mayor adopción, o sea, como positivo para que haya una adopción masiva. O sea, es como las bases, ¿viste? Para sentar las bases y que de allí, de acá a unos 5 o 10 años, veamos un gran crecimiento. Por ejemplo, otro caso, por así, ¿viste? Por así decirlo, en tema de regulación es el del Salvador. Viste que en El Salvador unos años atrás estaba prohibido por ley Bitcoin. Entonces, perdón, en Bolivia, disculpa. Bolivia. En Bolivia está prohibido el Bitcoin, ¿no? Por ley, pero ellos tienen una inflación, ¿viste? Inflación que yo viví en Venezuela, que yo la viví acá en Argentina y que ellos la están padeciendo. Entonces,
tuvieron que quitar esa prohibición y ahora la adopción de Bitcoin y stablecoin allá es impresionante, ¿viste? Porque es como una válvula de escape, ¿viste? Es una salida. Perfecto. Entonces, por ahí, o sea, todo eso, todo lo que ayude al ecosistema, bienvenido sea. Sí, a mí es la discusión que tenemos entre los maxis, que están en contra de los gobiernos, están en contra de las regulaciones, están en contra de esas cosas, pero yo creo que vivimos en un mundo a donde hasta el día de hoy hay un sistema político que es una Sí, mierda, hablando mal y pronto, pero es sí. lo que hay. Y es inevitable. Bitcoin va a hacer una disrupción aún hasta en lo político, hasta en lo soberano y hasta a nivel países. Pero esto no nos vamos a meter porque meterse en el rabbit hole del rabbit hole. Pero por eso hoy necesitamos que haya reglas, haya regulaciones pro Bitcoin para que se adopte aún más y para que la gente pueda adoptar Bitcoin. Y hablando de Bolivia, el mes de octubre vamos a tener por primera vez gente de Bolivia hablando en nuestro stream, así que la verdad que estoy muy contento porque seguimos sumando países de Latinoamérica para hablar de ellos, para ver cómo es la situación de Bitcoin y me pone muy contento porque yo siempre digo que la revolución de Bitcoin tiene que venir de esos lugares, de Latinoamérica, de África, que son esencialmente los lugares donde más se necesita Bitcoin y donde para quien Satoshi creó Bitcoin. Y hablando un poquito de lo que hablábamos de Libra y demás y de los scams, hablaste también de la transparencia de Rusto. ¿Qué consejos legales le das a los inversores o a los builders para evitar estafas y scams en Bitcoin, en cripto? No, mira, le diría que siempre hagan su propia investigación. O sea, no nos crean nunca, que hagan su propia investigación, pero, y bueno, y que se fijen, viste, que toda la data es pública, que toda la data es pública, hagan su propia investigación y en Rookstock, por ejemplo, no han habido muchos hackeos, viste. O sea, es de verdad un ecosistema que genera confianza a los builders, o sea, que sepan pues que los que validan las transacciones en Rootstock son los mismos mineros de Bitcoin on-chain. Y que eso es una maravilla, o sea, y te lo digo, o sea, yo soy de ir mucho a eventos, o sea, de altcoins también. Yo no tengo drama con eso porque me gusta evangelizar y de verdad me gusta recibir ese feedback y que se queden impresionados. ¿Cómo que smart contract en Bitcoin? ¿Cómo que una sidechain de Bitcoin EVM compatible? Quedan anonadados, impresionados. Sí. Que me invitó la chica de Colombia, Wendy López, Así. y que era sobre Bitcoin, pero era más que nada el tema de ordinals y runes y Sí, todo sí. demás. Y yo voy ahí y veo todo eso, esto son meme coin, pero meme coins en Bitcoin, y yo ya ahí estaba un poquito asqueado, digo, no, esto no, pero creo que tenemos que tener la mente más abierta y empezar a tratar de evangelizar altcoins y todas esas cosas, porque, pues claro, y empezar a construir modelos alternativos de DeFi en Bitcoin, de DAO y todas esas cosas. Y bueno, para ir cerrando la charla con José, te quiero preguntar las dos últimas preguntas que le hago a todo el mundo. La primera es, ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? Mira, el futuro, no sé, $1 millón, ponerlo. O sea, el precio muy alto, un precio bastante alto. La gente utilizándolo como colateral. La gente y las compañías, gobiernos, usándolo mucho como colateral. Este, mm, y algo también muy interesante, que también ese proyecto lo estoy viendo por acá en Rookstock, es el tema ¿viste? De las herencias, ¿viste? El tema de herencia, bueno, ya estamos jóvenes, apenas llevamos 17 años, 16, 17 años,
pero cuando ya empiezan a pasar 30, 35, viste que ya estemos por ahí un poco más grandes y empecemos, ay, ¿qué va a pasar con lo acumulado? A ver, ¿qué haremos con eso acumulado? Ajá, las claves, ¿viste? Entonces, dentro de Rootstock se está gestionando, se está creando eh, algo que utiliza smart contracts, ¿viste? Para hacer todo este tema de la herencia, ¿no? Una herencia en Bitcoin y me parece súper interesante y eso lo veo muy futurista y que todos lo vamos a utilizar en algún momento. Sí, no, eso lo de las herencias es fundamental porque, claro, obviamente, como decís vos, nos vamos poniendo grandes, uno tiene que planificar qué va a hacer, cómo va a pasar los Bitcoin. Y el año pasado me acuerdo que en la conferencia de acá hubo un panel sobre que hablaban de eso, de herencias, y hemos tenido chicos invitados de wallets que trabajan con ese tema, con las herencias, con el multisig y todo ese tipo de adopción. Y la última pregunta es, si tuvieras la chance de sentarte a tomar un café con Satoshi Nakamoto, ¿qué le preguntarías o qué le dirías a él, a ella o a ellos? Mira, primero le daría las gracias, de verdad que sí. Le daría las gracias y bueno, y le diría pues que estoy arrepentido de no haber entrado antes, de verdad que sí. Eso sería lo único que le diría, o sea, que me hubiese encantado haberlo conocido antes, Sí, haber conocido antes Bitcoin, eso. Y bueno, y sí, darle las gracias obviamente. creo que a todos nos pasa eso. A ver, a todos, no, a muchos les pasa no haberlo conocido antes y a otros lo que nos pasa es no haberlo entendido antes como se debía, pero en nuestra defensa, ya que vos sos abogado, podemos alegar que en esa época no había ningún tipo de contenido, no había educación, no Nada, había nada. Por eso nosotros estamos haciendo estas cosas. Nosotros lo que exacto, queremos es educar a la gente, por eso nosotros lo que yo digo siempre, si tienen preguntas, si tienen algo que decir, comenten y déjenos las preguntas, porque ninguna pregunta es tonta cuando uno está aprendiendo algo y sobre todo algo que parece fácil, pero es muy complejo, que es Bitcoin. Entonces, uno tiene que aprender de muchas cosas, uno tiene que aprender de economía, de qué es el dinero, para entrarse en el mundo de Bitcoin. Y para eso estamos acá, y para eso hacemos lo que hacemos. Así que bueno, José, ¿algo más que quieras agregar y cómo la gente te puede contactar? bueno, ahí tienen mis redes sociales, José Drivit, ¿viste? Así también estoy en Instagram. También estamos dando capacitaciones, la mayoría son gratuitas, ¿viste? Con la ONG Bitcoin Argentina. Si alguien que ve este stream tiene algún local comercial y está interesado en aceptar Bitcoin, stablecoins en su local sin ningún costo, me pueden contactar, ¿viste? Y ahí hacemos la gestión con Krypton LA, que tiene un procesador de pagos, ¿no? Y bueno, también, ¿viste? Hacemos esa gestión del onboarding, de explicarle cómo es el paso a paso, de hacerle pagos de prueba y también de llevar a la comunidad. Mira, porque, por ejemplo, en Krypton tiene un mapa, ¿viste? Como el BTC Map, ¿viste? Que te va mostrando en qué locales se acepta Bitcoin y stablecoins, ¿no? Así que, de verdad, abierto a todas las propuestas que tengan, ¿viste? Porque la idea es esa, la idea es enseñar y bueno, y que más locales, ¿viste? Y que más gente se sume, ¿viste? A este ecosistema para aprender, para cobrar y, y eso. De verdad que muchísimas gracias también por la invitación. Para mí fue un placer estar acá y haber contado mi historia, de verdad. El placer fue mío. Me hubiera gustado hacerte más preguntas y quedarme más tiempo, pero hoy tengo que salir corriendo a hacer unas cosas. Básicamente, tengo el honor de ser guía de turismo hoy acá en Hong Kong del CEO de Smarter Web Company, Bien, que es una empresa inglesa que es la mejor, la que tiene la mayor cantidad de Bitcoin y que es la que está teniendo mayor crecimiento. Y aparte la historia de este hombre es espectacular porque él no viene
como Sailor o de empresas listadas. Él es una empresa de digital marketing, de desarrollo web, que encontró un loophole para salir a cotizar en un mercado financiero y desde entonces es una Bitcoin Treasury Company que es la que está creciendo más rápido en el BTC Shield. Hoy voy a hacer su guía turístico de Hong Kong. Vamos a estar filmando contenido, vamos a hacerle preguntas, obviamente en inglés, pero las voy a ir compartiendo en Instagram, en Twitter, en YouTube, si no nos bajan de nuevo el canal, en Rumble, para que todos aprendan y para que, como digo, y como decís vos, hay que hacer llegar el mensaje, hay que mostrar casos de éxito, hay que mostrar cómo se usa Bitcoin y eso, llegar a la gente, a que la abuelita pueda usar Bitcoin, a que no te miren raro cuando digas que estás en Bitcoin, o que no te digan, ah, estás en Bitcoin, sos multimillonario. No, que entiendan qué es, primero qué es, para qué se usa, qué problema viene a solucionar, y después, si quieren, si tienen tiempo o están interesados, ir al rabbit hole y descubrir todo lo que está atrás de Bitcoin, todo lo que viene atrás y que no tiene nada que ver con el dinero. Así que bueno, José, te agradezco muchísimo por tu tiempo, te deseo lo mejor y alguna vez cuando ande por Argentina seguramente nos veremos. Seguro que sí. Muchísimas gracias y bueno, muy buenos días por allá, ¿no? Acá ya estamos terminando el día, la noche. Acá son las 8 de la mañana, así que nada, me voy ahora cuando termino con vos, me voy a empezar a preparar, voy a preparar mi termo, voy a tomar mi mate, tranquilo, como todos los sábados a la mañana, y bueno, voy a arrancar a dar unas vueltas por Hong Kong, que la verdad que me gusta cuando también, al margen de que sea una persona relacionada del mundo Bitcoin, me encanta cuando tengo a alguien visitando acá porque me gusta llevarlo y ver cosas que yo no lo hago en el día a día. Cuando uno vive en una ciudad, no va a visitar puntos turísticos todos los días, así que nada, así que sí. Ahora arrancando el fin de semana, ustedes terminando allá la semana, terminando el mes, y bueno, esperemos que septiembre traiga el Bitcoin un poquito más para arriba, el precio un poquito más para arriba, pero al margen de todo hay que entender que Bitcoin no es el precio, que Bitcoin es algo de largo plazo, que como yo digo, cuando tengan dudas, hagan zoom out, vean cómo va creciendo y vean que Bitcoin está en un bull run perpetuo, obviamente con correcciones. Bueno, José, de nuevo te despido. Muchísimas gracias por tu tiempo y estamos al habla. Bueno, chao, chao, hasta luego. Muchísimas gracias para todos los que están del otro lado. Si les gustó el episodio, por favor, denos un like, compártanlo. Vamos a estar subiéndolo en nuestro nuevo YouTube si no los banean y vamos a estar subiéndolo en Rumble. Tengo que crear el canal en español en Rumble, así lo voy a ir compartiendo. Pero bueno, si no, vamos a estar streameando como siempre hacemos acá por Twitter para seguir llevando la palabra de Satoshi a quienes más lo necesitan. Compartan el episodio con la gente que aman, compartan el episodio con la gente que odian, porque tenemos que llegar a 8 billones de personas a que usen Bitcoin. Nos vemos en nuestro próximo episodio de nuestro podcast. Stay humble, stack sat, y acuérdense, somos todos Satoshi. Chao, chao. Perfecto, José.